Hace 40 años, protestas como esta estremecieron a la nación y provocaron uno de los episodios más sangrientos de la historia mexicana. En el verano de 1968, los jóvenes de México se unen a un movimiento estudiantil mundial que pide una revolución a gritos. La masacre de Tlatelolco fue la consecuencia del movimiento estudiantil de 1968 que se llevó a cabo en la Ciudad de México durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Todo empezó cuando los estudiantes empezaron a manifestarse y las escuelas empezaron a cancelar las clases, obteniendo una respuesta violenta del gobierno que prosiguió hacia una serie de manifestaciones que duraron alrededor de meses por todo México. Si nos concentramos en la más importante, que fue el 2 de octubre, basada en el asesinato de cientos de estudiantes que se estaban manifestando en contra del gobierno en la Plaza de las Tres Culturas. De que en México iban a ser los Juegos Olímpicos de verano, afectó mucho la reacción del gobierno. El ejército tenía órdenes de suprimir las revueltas con fuerza bruta y violencia si era necesario. Y gracias a que los Juegos Olímpicos se iban a inaugurar en pocos días, el 2 de octubre se usó la peor manera para suprimir estas revueltas y que llegó a la matanza de los estudiantes. Pocos días después, el 12 de octubre, se inauguraron los Juegos Olímpicos. ¿Cuáles eran las causas políticas del movimiento? El movimiento se va a dar debido a que un grupo de estudiantes de diversas escuelas en la Ciudad de México específicamente van a empezar a luchar por sus derechos. Esto en contra, obviamente, o exigiéndoselos al gobierno, ya que en ese año se van a organizar las Olimpiadas de México 68 y como tal, obviamente, se estaban llevando a cabo muchos gastos que en su momento los estudiantes pensaron que no eran necesarios, que no eran tan importantes y que podían dedicarse a cosas como la educación. ¿Quién era el presidente? El presidente desde 1964 hasta 1970 va a ser Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué tan involucrado estuvo en la masacre? Pues todavía hay quienes lo solapan, pero también hay quienes dicen que él fue el que mandó directamente a que masacraran a los estudiantes. ¿Por qué? Porque lo que menos querían era que cuando viniera el resto del mundo a las Olimpiadas vieran a un grupo de muchachos revoltosos en el país. ¿Cuál fue la estrategia que usó el ejército? Ya hablando específicamente del 2 de octubre. Sí. Sí, ok. Ese día estaban convocados los estudiantes a un meeting en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Estaba esta plaza rodeada por edificios de departamentos, todo estaba lleno de personas. Entonces vamos a ver que ahí en esa plaza, como era, vamos a suponer como un callejón sin salidas, entrabas y había muy pocas salidas. Una vez van a esperar a que estén todos los estudiantes congregados y una vez que están ahí van a masacrarlos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta matanza para la gente de México? De hecho, las consecuencias van a ser muchas y a largo plazo, porque en el momento la gente, aparte de la gente que vivía ahí, no van a saber qué fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno se encargó de que se tapara mucho en los periódicos, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, es más ahora, si ustedes se fijan bien, por ejemplo, ahora hay mucha gente que reclama lo que sucedió en aquel momento, porque en aquel momento nadie supo. ¿Cuántas muertes se contabilizaron en la matanza del 2 de octubre? En aquellos entonces se hablaron de muchos números, ¿no? Creo que el más chico que recuerdo era que habían dicho que habían muerto solamente 20 personas. La realidad es que ahora se habla de más de 2000.
¿Y más o menos cuánta gente quedó herida? Igual no se tienen números, así como heridos también hubo muchos desaparecidos, personas que nunca se supo realmente si murieron o no, pero las cifras reales no las podemos saber porque el gobierno en realidad nunca las manejó. ¿Cuánto tiempo duró todo el proceso de las manifestaciones hasta llegar a la masacre? Vamos a ver manifestaciones en el 68, incluso desde un poco antes, porque alrededor del mundo ya había manifestaciones estudiantiles, como por ejemplo en Praga, en Francia, en Chile, como que se quisieron dar también algunas manifestaciones en Estados Unidos, y todo esto motivó a los estudiantes a exigir también por sus derechos, a exigirle al gobierno que trabajara para ellos. La manera que actuó el gobierno tenía algo que ver con los Juegos Olímpicos que venían. Totalmente, como ya les comenté desde hace rato, aquí el problema era que el gobierno tapó todo esto para que el mundo no dijera como que México es un país lleno de gente que nada más se lleva haciendo relajo, cosas así. ¿Qué armas usó el ejército? Se habla, obviamente pistolas, armas de fuego, y tengo entendido que también se utilizaron gas pimienta, gases en especial para confundir a las personas y poder asesinarlas más rápido. Y la última pregunta, ¿qué universidades estuvieron involucradas en las protestas? Principalmente vamos a ver a estudiantes de la UNAM, la Nacional Mexicana, y el IPN, que es el Politécnico. También había de otras instituciones, pero ellos van a ser los más representativos, en especial porque en México, en la Ciudad de México, estas dos escuelas cuentan con un mayor número de matrícula comparado con otras escuelas. Eso sería todo. Muchas gracias. Por nada. ¿Sabes cuáles fueron las causas? Que los estudiantes buscaban un gobierno más democrático, no tan autoritario. ¿Y dónde ocurrió? Pues en Tlatelolco. ¿Por qué crees que pasó? Pues me imagino que fue desesperación de parte del gobierno de tener todo bajo control y que a lo mejor ellos sintieran que de alguna forma con estos nuevos movimientos se les podía salir ese autoritarismo o ese control que tenían sobre la gente. ¿Sabes cómo manejó la situación el gobierno? Pues disparó contra los presentes en esa huelga o manifestación. ¿Crees que hicieron lo correcto? Por supuesto que no. ¿Qué hubiera hecho usted? Pues nada, como gobierno no puedes, si estás en una democracia no puedes más que escuchar lo que la gente te está pidiendo, ¿no? Y una cosa es agredir y otra cosa es contener. Nada más a lo mejor una fuerza de policías que contuvieran para que se aseguraran de que la gente no hiciera algo más, pues. Pero de eso a agredir, no. ¿Cuáles fueron las consecuencias del evento? Murieron estudiantes, profesores, intelectuales. Conmueve al país. Era una cosa terrible. La gente caían muertos por todos lados. Era una sinfonía ahí de llanto, gritos, horror. 4 décadas después, muchas interrogantes siguen sin respuesta. ¿De dónde salieron esos francotiradores? ¿Quién los armó? Nos sorprendía muy triste que los mexicanos no sepan mucho sobre este tema, ya que esta tragedia causó muchos muertos y heridos, entre ellos muchos estudiantes. Y el gobierno no apoyó a las familias que perjudicó esta catástrofe. Incluso ahora el gobierno no le importan estas situaciones y nosotros los ciudadanos nos podemos dar cuenta, como por ejemplo en el año pasado los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pues fue un caso en el cual el gobierno tampoco apoyó a los ciudadanos y lo único que decía era que estaban desaparecidos y los habían quemado. El gobierno dice que no hay restos de los estudiantes y se sigue sin hacer justicia. ¿Ya?
¿Estás grabando? No. Voy a hacer su blupera. Sí.